Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Bueno, lo de negar la presencia de la espada de Bolívar en la posesión de Petro es el último detalle de mezquindad de un presidente que nunca fue un estadista, sino un títere. La cabeza de una maquinaria diseñada para dominar y para abudinear a los colombianos. Ya lo había publicado el pasquín ese de propaganda que tiene el uribismo. La espada de Bolívar no va a estar presente en la posesión presidencial como quería Gustavo Petro. Pero el nuevo presidente, el comandante supremo del ejército y de la policía, dio la orden y a los 10 minutos la espada estaba allí. A Duque se le olvidó ese refrán español que dice que a todo cerdo le llega su San Martín. Y además les cuento una cosa, la espera fue perfecta, porque nos dio tiempo a reflexionar en todas las jugaditas sucias que ha hecho Duque, su gobierno y el uribismo a los colombianos. Especialmente en estos últimos meses en los que han intentado vaciar las arcas del Estado y han intentado atornillarse a todas las instituciones para seguir mangoneando el país. Luego llegó la espada y todos los invitados de honor se pusieron de pie, en su mayoría, y en su mayoría aplaudieron, todos menos uno que se quedó sentado, uno que sigue en otro mundo, en otra época, el rey Felipe VI. Se quedó sentado como si hubiera estado allí desde hace 2 siglos, como si le ofendiera la independencia de un país potente que quiere hacerle un culto a la vida, de una Latinoamérica unida. Su actitud era la presencia del colonialismo en la ceremonia. Otra herencia que hay que sacudirse, al igual que la del imperialismo, la del neoliberalismo o cualquier otra forma de coerción a la libertad de los colombianos. Y después de la ceremonia, alguien proponía que la espada se expusiera públicamente para que la vieran todos los colombianos. Yo les propongo otra cosa, que no hagamos más culto al militarismo ni a las armas. Eso es con lo que han escrito esa historia llena de mentiras, pobreza y violencia que nos han contado. No le rindamos culto a los que nos han gobernado. No le rindamos culto a los que nos han masacrado. Rindámosle culto a los derechos humanos, al arte y a las ganas de vivir sabroso. Y por eso hoy he invitado a mi amigo el historiador Wilmer Zuleta para que hablemos de todas estas cosas y muchas más. Gente, esta entrevista empezó mal y terminó peor. Lo que van a ver supuestamente era una charla con mi amigo historiador Wilmer Zuleta. Y al final terminé poniendo imágenes. Algunas de ellas son de un documental que hice para medios españoles. Por eso la pronunciación van a ver que es diferente. Ese documental se llama Estados Unidos Desclasificado y lo pueden ver en el canal. Mírenlo, no les digo nada más. Sobre todo si ustedes son de aquellos a los que no les asusta conocer la verdadera historia. Todos presenciamos con asombro y temor que Donald Trump ganara las elecciones en el país más poderoso del mundo. Pero sin otra alternativa mejor, fue la bomba incendiaria que los americanos excluidos creyeron lanzar a un sistema corrupto y propiedad del 1%. El nuevo presidente rápidamente se rodeó de millonarios, depredadores de Wall Street y generales. Le bajó los impuestos a los ricos y reactivó las guerras de las que se alimenta el complejo militar que gobierna a Estados Unidos. Nada iba a cambiar. Simplemente el sistema había vomitado a Trump. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Those days are over. Thank you. Thank you very much. Thank you all. You're wonderful. Thank you, America. Thank you. And may God bless the United States of America. Millones de víctimas y miseria en todo el planeta es el precio que un imperio está dispuesto a pagar para mantener su poder. A menos que todos, empezando por los americanos, demos un paso adelante para impedirlo. En los próximos minutos contaremos verdades incómodas, los orígenes del caos actual y cómo funciona Estados Unidos. No tener miedo a saberlo y actuar en consecuencia nos... Muy buenas, Wilmer, bienvenido.
Un cordial saludo, Pablo, gracias por la invitación, a toda la gente que nos está viendo. Es un placer aquí compartir otra vez con ustedes. Sí, definitivamente, Iván Duque se ha acostumbrado a hacer el ridículo. Hay que recordar cuando dijo que los padres de la patria de Estados Unidos fueron cruciales para la independencia de Colombia de España, lo cual es totalmente falso porque fue la Legión Británica con 6.000 mercenarios la que fue crucial y por eso se apoderaron del 82% del comercio desde 1819. Y es muy importante refutar esas falacias que nos deja este presidente Duque, que cometió bastantes gazapos históricos. Si es que cambiamos un imperio, el español, por otro, el británico, gracias a esa ayuda de esos mercenarios ingleses, ¿no? Claro, y para colmo de males, esos mercenarios eran un imperio que también se estaban quedando con África, y esos y países imperialistas se fueron a la Primera Guerra Mundial por descontento por el reparto colonial de África en el siglo XIX. Esa es la causa principal, pero nos quieren engañar diciendo que no, que fue por el archiduque. No, el archiduque fue un simple detonante, pero fue por el descontento de esos que no se habían conformado como naciones, hermanos e italianos, y quedaron descontentos con el reparto colonial, y por eso se inició la Primera Guerra Mundial. La última gran conquista del Imperio Británico sucedió a principios del siglo XVII, cuando casi exterminó a la población nativa norteamericana, ocupó su territorio y esclavizó a millones de personas llevadas de África. Los barcos ingleses hicieron más de 10.000 viajes llenos de esclavos hacia América, transportando a más de 3 millones de africanos. Al menos 9 millones más fueron llevados por portugueses, españoles, franceses y holandeses. Más de 4 millones murieron durante la travesía. Muchos historiadores calculan el genocidio de la conquista de América en torno a 90 millones de personas. 10 murieron en América del Norte y 80 distribuidos entre América Central y América del Sur. De eso vamos a hablar con un libro que te recomendé, Tragedia y Esperanza, que una vez que lo leas y lo analicemos vamos a contar todo ese reparto colonial de África, vamos a contar toda esa construcción del imperio británico y americano y todas las mentiras que nos han contado, pero no porque se nos ocurra a nosotros o porque lo diga alguien de la teoría de la conspiración, sino porque es un libro que escribió Carroll Quigley, que es el historiador norteamericano más potente de todos los tiempos y que cometió el error de sentirse orgulloso de la supremacía del hombre blanco y quiso expresarle al mundo o contarle al mundo la historia de esa conquista de la cultura anglosajona en el planeta. One of the problems, not specifically on this issue, just in general, let's put it this way: money trumps peace sometimes. El presupuesto anual de defensa es de alrededor de $1 trillón y debe ser aprobado por un grupo de 48 congresistas y senadores que forman el Comité de Servicios Armados del Congreso. Cada uno de estos políticos recibe cientos de miles de dólares anuales de las 5 principales empresas de armamento. De esta manera, el Congreso, que supuestamente debe representar a los ciudadanos, es el sitio donde el 1% secuestra su democracia. My message is help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Tenemos aquí un historiador como tú. Cuéntame exactamente si es verdad o no que este es el primer presidente guerrillero que tenemos en Colombia. Pablo, no es verdad, porque empecemos con Simón Bolívar y Santander, que ambos fueron presidentes, entonces fueron guerrilleros en el Pantano de Vargas, en la batalla de Boyacá y en otras batallas. Entonces, por ese lado es falso, y sumado a que también tuvimos presidentes que se alzaron en armas para montarse al poder, como el general Melo, también Tomás Ciprianemos, que era
le ganó una guerra civil a Mariano Ospina Rodríguez en 862, y ahí no solamente se volvió presidente después de ser guerrillero, sino que ya había sido presidente antes de ser guerrillero, y nace la Carta Magna de Río Negro, que hizo que Colombia fuera federalista entre 1863 y 1886, cuando un presidente gana otra guerra civil como Rafael Núñez y se pasa al bando conservador, y ahí nace la Carta Magna más medieval, que nos devuelve 105 años a la Edad Media, incluso sin libertad de cultos, sin libertad de expresión, sin libertad de conciencia en Colombia. Y hemos tenido hasta presidente negro, ¿no? Eso no lo saben los colombianos. Cuéntanos. Sí, solamente hemos tenido un presidente afro, Juan José Nieto Gil. Su retrato fue enviado a París, Francia, para blanquearlo, porque un país de arios como Colombia no podía tener un presidente afro. Y fue Tomás Cipriano de Mosquera, uno de los presidentes guerrilleros, el que lo mandó a blanquear. O sea que también hay guerrilleros del siglo XIX racistas. Colombia borró de la historia a su único presidente negro, Juan José Nieto Gil. Un caso de racismo sin antecedentes en América. El retrato oficial de Nieto del siglo XIX fue blanqueado en París y después escondido en las mazmorras del Palacio de la Inquisición de Cartagena. Solamente se lograron salvar 3 fotografías de él en colecciones privadas de Estados Unidos. Hoy todavía no existe espacio en las paredes del Palacio de Nariño para incluirlo al lado de los demás presidentes de Colombia. Historia de un retrato. ¿Y por qué algunos afirman que Bolívar fue, además de guerrillero, dictador y genocida? Porque los hechos así lo demuestran. Resulta que en diciembre de 1822, el pueblo pastuso quería seguir haciendo parte de la corona española, pero Bolívar y sus hombres los masacraron, asesinaron más de 500 pastusos, con lo que se conoce en la historia como la Navidad Negra. Sumado a eso, Bolívar se autonombró presidente vitalicio del país que le inventó a su imagen y semejanza, Bolivia, el país de Bolívar. También fue nombrado dictador en el Perú. En Colombia cerró el Congreso porque no votaron lo que él quería en la Convención de Ocaña y en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Entonces se cansó de que el Congreso votara lo que él no quería, cerró el Congreso como dictador que era, y también ahí nace la conspiración septembrina, que es el 25 de septiembre de 1828, en donde lo tratan de asesinar y sin prueba le echa la culpa a Santander, pero si lo querían matar es porque se haya vuelto un completo dictador, y hasta los libros oficiales de historia patria hablan de la dictadura de Simón Bolívar en esa época. ¿Y entonces por qué tenemos tan idealizada la figura de Simón Bolívar? Porque la historia patria se construyó con la idea de que los que liberaron estas tierras eran héroes, no con la idea de que hubo cambio de oligarquía, como diría el libro del maestro Antonio Caballero. Realmente lo que pasó fue que se cayó la oligarquía del Imperio Español y se montó una oligarquía burguesa comandada por Simón Bolívar, por Francisco de Paula Santander, por sus seguidores, que sus seguidores son los que fundan los partidos tradicionales, y estos partidos tradicionales se pelean el poder y luego en el Frente Nacional se unen, pero siguen siendo descarados con la gente pobre. A la mujer no se le da el voto en esta época de Simón Bolívar y Santander. Los afros no adquieren su libertad en esta época, solamente se da la libertad de vientres, los indígenas tampoco, los pobres tampoco, los campesinos tampoco. En resumen, fue una república para unos burgueses, no para el pueblo en general. Y los
vencedores son los que escriben la historia. Entonces, claro, los libros de historia que nos enseñan en los colegios normalmente pues omiten muchos de esos detalles escabrosos, ¿no? Imagínense esa figura romantizada que tenemos de nuestro libertador, en el momento que nos digan que hubo una masacre de 500 personas en Pasto que perpetró él, que se tomó el Congreso, que etcétera, 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 pues entonces ya tendríamos que confrontar la historia tal como realmente sucedió. Y en los años en los que pasaron esas cosas, pues no había redes sociales. En cambio, en épocas recientes, los ciudadanos hemos podido enterarnos de crímenes de Estado monstruosos, como los de los falsos positivos gracias a las redes. La Justicia Especial para la Paz es claramente insuficiente, pero es lo mejor que tenemos. Su principal defecto es que no debería ser solo para juzgar los crímenes de militares y exguerrilleros, sino también para quienes se beneficiaron de la guerra: políticos, terratenientes y empresarios. Esa élite quiere borrar la memoria histórica y utiliza todos los medios a su alcance para conservar su botín de guerra. Por eso, intenta convencer al pueblo que rechace los acuerdos, que no se dé cuenta que 129 de sus 143 medidas son para acabar con causas estructurales del conflicto, como la miseria y la falta de oportunidades. Es el viejo juego de engaños de siempre, y gracias al cual los ricos hacen creer a los humildes que pueden elegir sus gobernantes, cuando en realidad son sus empresas y el narcotráfico quienes financian muchas campañas políticas. Ha quedado comprobado que el doctor Ernesto Samper Pizano le debe su presidencia a los dineros del narcotráfico. La juventud colombiana crece sin democracia, rodeada por mafias que se dedican a vaciar las arcas del Estado y que los deja sin oportunidades. Al método lo llaman mermelada, y no es otra cosa que cohecho y soborno. La corrupción es parte de la cultura. Por eso muchos solo esperan su oportunidad para unirse al expolio. Independientemente del partido en el poder, en casi todo el mundo se gobierna para las oligarquías nacionales y estas para las extranjeras. El todo vale del neoliberalismo que practican incluye matar a los pueblos de hambre, el matoneo militar y financiero, algo que no es difícil cuando se tiene a los gobiernos y sus ejércitos al servicio. Quienes se oponen a esta injusticia y a la pérdida de soberanía de los pueblos son criminalizados, calificados de comunistas, de enemigos del desarrollo e incluso de terroristas. Y siempre hay un descerebrado dispuesto a apretar el gatillo. Llegan al poder quienes menos escrúpulos tienen para robar y matar, para dejar robar y para dejar matar. La democracia representativa es un engaño. Los colombianos han dejado demasiado poder en pocas manos, y en ellas han terminado no solo su territorio, sino sus vidas. Cuéntame algunos de los crímenes de Estado más graves de nuestra historia que no cuentan normalmente los libros de historia. El primero, la Navidad Negra en Pasto, ya mencionada, de 1822. El segundo, la masacre a los Sastres, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, en donde por una protesta que hicieron los Sastres porque importaron los uniformes para el ejército, los masacraron por no escuchar sus peticiones. La denunciada por Jorge Eliezer Gaitán masacre de las bananeras en 1928, con la complicidad del gobierno de Abadía Méndez, del general Cortés Vargas, y con la orden de la United Fruit Company, empresa estadounidense imperialista. El genocidio contra la Unión Patriótica, que el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona la quería borrar, diciendo que era hacerle propaganda a la izquierda, sabiendo que exterminaron 6.500 personas aproximadamente que estaban haciendo oposición democrática. Y el último, los falsos positivos, que ya casi no se mencionan por los medios oficiales, que se conoció la cifra de 6.402, pero que sigue creciendo. Entonces, esos 5 hechos son ocultados por la historia oficial. Esa historia que tenemos que empezar a escribir ahora los colombianos, que tenemos la posibilidad por primera vez de hacerlo, porque ahora las víctimas están en el Congreso, en el Senado, nuestros líderes sociales, nuestra vicepresidenta es una lideresa. Tenemos por primera vez activistas de ministros, tenemos pacifistas, tenemos un ministro de defensa que es defensor de derechos humanos. Imagínense esa locura lo que va a suceder en Colombia. Ya que tengamos algunos sapos venenosos que tragarnos, porque habría que hablar también de algunos ministros y algunos nombramientos, pues en general tenemos una oportunidad histórica. Cuéntame otra cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Qué hacía Colombia participando en la guerra de Corea? Esa pregunta
pregunta vale la pena para escribir un libro, pero hay que recordar algo muy importante, que Laureano Gómez Castro tenía simpatía con la ideología nazi, pero cuando los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial en 1945, Laureano se siente muy arrepentido y empieza a mostrar afinidad con el nuevo imperio de Estados Unidos, porque Estados Unidos se ve mucho más poderoso, es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial porque pierde pocas vidas. Los soviéticos también ganan, pero pierden 27 millones de vidas, una victoria pírrica. Entonces, Laureano Gómez Castro, para congraciarse con el imperio de Estados Unidos, no solamente crea el Código Urdaneta, con su títere Roberto Urdaneta, sino que envía al Batallón Colombia para que pueda luchar allá a favor de Estados Unidos y de Corea del Sur. Y precisamente uno de los que iba en ese Batallón Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, iba a ser el golpista que lo iba a derrocar a él y a Urdaneta, porque sabía que la violencia se había quintuplicado tras el magnicidio en contra de Jorge Eliezer Gaitán, y por eso se puede decir que esta guerra no cambió nada, porque la frontera siguió siendo la misma, solo vidas perdidas y lamentablemente una muestra más de la dominación de Estados Unidos sobre la República, entre comillas, de Colombia. Pablo, ahora quiero yo hacer una pregunta a usted. Claro Hace sí. poco me enteré por un canal ruso que fue prohibido en YouTube, por Russia Today, que hubo una reunión de la OTAN allá en España, y quisiera saber, usted qué sabe al respecto, qué nos quiere contar. Wow, pues vaya pregunta. Pues hombre, a la gente que nos está oyendo, primero hay que explicarle qué es la OTAN, ¿no? Que es la Organización del Atlántico Norte. Tras la Segunda Guerra Mundial, también se creó la Organización del Atlántico Norte, OTAN. Su objetivo inicial era contener a la Unión Soviética. 45 años después, al desintegrarse esta y terminar la Guerra Fría, su existencia dejó de tener sentido. El presidente Reagan le aseguró a Gorbachov que la OTAN se replegaría. Pero en estas 3 décadas, el lobby de la industria armamentística y los intereses comerciales de Estados Unidos han hecho que la OTAN continúe expandiéndose y que, al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se convierta en una herramienta más de una élite que sueña con dominar el mundo. Когда Советский Союз прекратил свое существование, тогда западные политики нам говорили, это не было зафиксировано на бумаге, но это точно совершенно было сказано, что а зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого воевать собрались? Здесь есть некоторые внутренние противоречия. Мы в себе уверены. Великой Победы! Ура! Organización supuestamente defensiva. Se creó para detener a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Es una organización brutal, tiene 3,6 millones de soldados en activo y 3,7 en reserva. Un gasto anual actual de $1 billón, pero billones no los americanos, sino 1 millón de millones, o sea, un 1 y 12 ceros. Esta organización, que se creó para detener a la Unión Soviética, dejó de tener sentido cuando la Unión Soviética desapareció. Es decir, no tiene ningún sentido que hoy en día exista la OTAN. Y al principio eran solo 12 países, pero desde que se disolvió la Unión Soviética se han sumado 16 países más. La respuesta de la Unión Soviética en ese momento fue fundar junto a otros 7 países lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Luego la OTAN hizo una primera misión ofensiva por allá en 1995 contra Serbia. Pero la primera vez que se invocó el artículo 5, que es el famoso artículo de la OTAN, en el que si alguien se mete con un miembro, se mete con todos y todos responden con toda, fue durante el 11S, durante el ataque a las Torres Gemelas.
y se declaró la guerra contra Afganistán para derrocar al régimen talibán. A pesar de que casi todos los terroristas de ese supuesto ataque eran saudíes y que la familia de Osama Bin Laden había hecho negocios de petróleo con la familia de Bush. La mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, liderados por un hombre en diálisis desde una cueva a medio mundo de distancia, con un teléfono móvil y un computador, dirigió una sofisticada penetración del espacio aéreo mejor defendido del mundo, sometiendo a los pasajeros y a los pilotos entrenados en combate de 4 aviones comerciales y llevaron los aviones totalmente fuera de su ruta durante más de una hora, sin ser molestados por ningún interceptor. Los 19 secuestradores devotos fundamentalistas, a quienes les gustaba beber alcohol, esnifar cocaína, vivir con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York. Mientras en Washington, otro que no podía controlar una avioneta de un solo motor fue capaz de pilotar un 757, hacerlo descender 8.000 pies, girar 270 grados y volar a ras de suelo hasta estrellarse con el Pentágono, donde un montón de analistas trabajaban en el misterio de los 2.3 trillones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció que habían desaparecido de las arcas del mismo Pentágono en una rueda de prensa el día anterior. Por suerte, los que cubrían la noticia supieron en minutos quién lo hizo. Los comentaristas lo supieron en horas, la administración el mismo día, y las pruebas literalmente cayeron en manos del FBI. Por alguna razón, un montón de conspiracionistas locos pidieron una investigación del ataque terrorista más grande de la historia en suelo americano. Esa investigación fue retrasada, tuvo poca financiación, fue diseñada para fallar, tenía conflicto de intereses y fue mantenida en secreto del principio al final. Se basó en testimonios conseguidos bajo torturas, cuyas pruebas fueron destruidas, y no se mencionaba la existencia de la Torre 7, Abel Danger, P-Tech, Sibel Edmonds, OBL, ni los simulacros de aviones secuestrados volando hacia edificios que se llevaron a cabo en el preciso momento en que los hechos estaban ocurriendo. Mintieron sobre este asunto el Pentágono, la CIA y la administración Bush. En cuanto a Bush y Cheney, nadie sabe qué dijeron, porque testificaron en secreto, sin grabaciones, a puerta cerrada y sin estar bajo juramento. Nadie se molestó en saber quién financió los atentados porque esa pregunta se consideró de poca importancia práctica. Aún así, la comisión del 11S respondió brillantemente todas las preguntas que el público tenía, excepto la mayoría de preguntas de familiares de las víctimas. Acusó a todos los responsables, pero ninguno perdió su trabajo. Determinó que los ataques fueron un fallo de imaginación porque ni nuestro gobierno ni el anterior pudieron haber imaginado aviones lanzados contra edificios. Excepto el Pentágono, la Agencia Federal de Emergencias, la de Reconocimiento y el Comando Aeroespacial. La DEA destruyó 2.5 terabytes de supuesta información peligrosa, pero está bien, porque probablemente no era importante. La Comisión de Valores destruyó sus registros sobre asuntos internos antes de los ataques, pero está bien, porque dijeron que destruir los datos de la más grande investigación en su historia era simplemente la forma rutinaria de mantener la información. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología clasificó los datos que usaron para su modelo de colapso de la Torre 7. Pero está bien, porque dijeron que saber cómo lo hicieron habría puesto en peligro la seguridad pública. El FBI argumentó que todo el material relacionado con la investigación sobre el 11S debería mantenerse oculto al público. Pero está bien, porque probablemente el FBI no tiene nada que esconder. Este hombre nunca existió ni hay nada que decir de aquí que merezca la pena. Y si dices otra cosa, eres un conspirador paranoico, y como tal mereces ser mostrado a toda la humanidad. Igual que él, y él, y él, y ella, y ella, y ella, y él. Osama Bin Laden vivió en una fortaleza de cuevas en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera consiguió salir. Después se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Luego vivió años en Abbottabad, engañando durante una década a los mejores cuerpos de inteligencia con la tecnología más sofisticada de la historia, publicando vídeo tras vídeo con total impunidad y volviéndose más joven en cada aparición, hasta ser capturado antes de aparecer en público en un arriesgado asalto por los cuerpos de élite, el cual no se grabó, en el cual no se resistió ni usó a su mujer como escudo humano, y en el que estas fuerzas especiales fueron presas del pánico y mataron a este honorable hombre, supuestamente la mejor fuente de información del planeta sobre crueles terroristas. Luego lanzaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Después, 2 docenas de miembros de ese equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la historia del 11 de septiembre que nos presentaron los medios. Si tienes preguntas acerca de esta historia, eres una oveja negra, paranoico, abusador de perros, maltratador de bebés y serás rechazado por todo el mundo. Si amas tu país, la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorros, el pastel de manzana y a tu abuela, nunca jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. Este anuncio ha sido un servicio público del FBI, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, la Casa Blanca y la Comisión del 11S. La ignorancia es poder. Desde entonces, Rusia ha sido presionada con toda esta cantidad de entrada de países que van rodeando sus fronteras, y la OTAN, pues entrando a países tan cercanos, pues tiene acceso a las principales ciudades rusas con misiles que solamente tendrían que volar muy pocos kilómetros. Entonces realmente se ha ido poniendo a Rusia
pues contra las cuerdas. Por eso es, entre otras cosas, la guerra que hay en este momento en Ucrania. Tener misiles balísticos a pocos kilómetros de ciudades rusas, pues es una cosa que yo creo que Putin no está dispuesto a tolerar. Entonces esta organización del Atlántico Norte es realmente una organización ofensiva, detrás de la cual están pues todos los intereses del complejo militar industrial norteamericano. Su capacidad pacificadora es cero. Quiere decir que, por ejemplo, en las 11 semanas de bombardeo en Yugoslavia hubo 2.500 civiles muertos, que ha estado en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en las guerras de Libia, todas lideradas por Estados Unidos, y en ninguna de esas guerras se ha conseguido ni ampliar las libertades, ni mejorar la democracia, ni la situación de ninguno de esos países. Todo lo contrario, se ha convertido en estados fallidos y en países destrozados. Y detrás de todo eso pues está el gran negocio, ¿no? El negocio del dinero. Joe Biden, por ejemplo, designó este año a Colombia como aliado importante de la OTAN. Hay otros 17 aliados. Y en la cumbre que me preguntabas ahora en Madrid, que es una cumbre que costó 50 millones de euros, se declaró que Rusia era la principal amenaza de la organización, que estaba aumentando su arsenal nuclear. Y que también ahora los ataques cibernéticos van a ser considerados pues ataques, pues como si fueran ataques militares, equivalentes a ataques armados contra los miembros de la OTAN. De la misma manera las campañas de fake news, incluso las sanciones comerciales. Es decir, se amplía el rango de respuesta de la OTAN a una actitud muchísimo más ofensiva, considerando ataques militares, pues ataques de fake news o ataques o ciberataques. La única oportunidad que tenemos de ser libres es no escuchar a aquellos que utilizan el nombre de Dios o la esperanza de la paz para que creamos sus mentiras. Su codicia les hace confundir los límites de su patria con los límites de la humanidad. Y quieren dividirnos a toda costa, porque su mayor temor es que nos demos cuenta que somos una sola raza, la raza humana, y decidamos actuar como tal. Ignorar la historia nos deja sin otra opción que repetirla. No intentar las utopías nos hunden las pesadillas. La cobardía que nos impide enfrentar a quienes oprimen a otros nos convierte a todos en oprimidos. Nuestra falta de apoyo a quienes luchan por ser libres nos deja a todos sin libertad. En nombre de nuestro país, de nuestro color de piel o de nuestra religión, tendremos que dar un paso fuera de nuestro miedo y de nuestra comodidad. La historia no va a venir a casa a buscarnos para que cambiemos su rumbo. Tendremos que ir a la calle en su búsqueda y rebelarnos. Solo así podremos reescribir el destino. Sean revolucionarios. Eu peço que vocês de ir en contracorrente. Sim, nisto peço que se rebelen. Y luego también se amplía mucho la acción de la OTAN, por ejemplo en África, porque en el Sahel, en toda el África subsahariana, pues con la excusa de que están creciendo grupos extremistas, que además es verdad, pues se están empezando a justificar las actuaciones en África. La OTAN también ha dicho en Madrid que no se fía de China, que China es una amenaza igual que la de Corea del Norte, ¿no? Y pues entonces habla de que hay que aumentar pues el presupuesto que se gasta en defensa por parte de todos los miembros hasta el 2%, porque hay que hacer muchísimo más, porque hay que defenderse, porque para ellos gastar en armas es gastar en libertad, en democracia y en paz. O sea, imagínate esa contradicción. O sea, ellos quieren hacernos creer que hacer guerra es paz, que ir a la ofensiva es conseguir la paz. Incluso han aumentado pues la zona de incidencia, porque ahora los territorios de los países miembros, por ejemplo en España, Ceuta y Melilla, que están en África, ahora pasan a ser defendidos también por la OTAN, o las Malvinas en el caso de Inglaterra. Y luego se han hecho jugadas sucias aquí en Madrid. Por ejemplo, Turquía, que a cambio de que no se oponga a la entrada de Suecia y Finlandia,
le han permitido pues seguir rodeando a Rusia y a cambio obtiene pues por ejemplo que Suecia y Finlandia levanten el embargo de armas que tenían con Turquía, ¿no? Entonces Turquía pasa a ser ya pues un miembro en el que fácilmente tenemos ahí en territorio asiático pues un territorio caliente, una frontera caliente. Luego muchos países han anunciado durante esta cumbre nuevos envíos de armas a Ucrania. Y se ha aumentado otra cosa que es importante, que es la tropa de acción rápida de la OTAN, que ha pasado de 40.000 soldados a 300.000 que pueden estar puestos en cualquier parte del planeta en solo 3 días. Por otra parte, Estados Unidos también ha aumentado sus barcos y su personal en la base de Rota aquí en España, ¿no? Acuérdense que España al principio, en los años 80, con Felipe González, que ganó las elecciones oponiéndose a la OTAN, pues pasó poco a poco a ser parte de la OTAN y a doblarse a todas sus intenciones y a permitir, por ejemplo, armas nucleares inglesas en territorio español, a aumentar el número de marines en las bases aquí en España. Y para rematar, encima se ha abierto un nuevo cuartel general en Polonia. Es decir, que la reunión de Madrid de la OTAN ha sido una consolidación absoluta del poderío de la OTAN. Les han dado el papayazo con esa guerra en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania les ha puesto la mejor excusa para fortalecerse, y eso es lo que necesitan los vendedores de armas: guerras y excusas para hacer guerras. Ladies and gentlemen, before the podium, the 11th Army Cavalry Regiment's M1A1 Abrams tank. This is the 3rd generation, the main battle tank produced in the United States. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Actualmente, Estados Unidos tiene alrededor de 1.000 bases militares en los 5 continentes. La cuarta parte de ellas son secretas. En su propio territorio, tiene 4.000. Sus ejércitos de tierra, mar y aire controlan los 2 océanos, las comunicaciones y el espacio, y cuentan con 1,5 millones de soldados que se alistan voluntariamente. La beligerancia, el poderío militar y su economía insostenible diseñada para aumentar la desigualdad hacen de Estados Unidos la mayor amenaza para la paz y el bienestar mundial. Su gasto real en armas es mayor que los siguientes 7 países de la lista juntos. El 40% de su presupuesto de defensa y el 100% del de inteligencia son secretos. La cifra total supera el $1 trillón. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next 8 nations combined. Our troops are the finest fighting force in the history of the world.
Perdóname que me haya alargado un poquito, pero quería darte un contexto un poquito de la situación de la OTAN. Excelente. Sí, sobre ese tema de la OTAN también quiero hacer un apunte y tiene que ver con el tema del Pacto de Varsovia, que fue incluso el Pacto de Varsovia más reciente. El Pacto de Varsovia fue la forma de la Unión Soviética de defenderse. Y por eso es increíble que después de la caída del muro de Berlín en el 89, después de la separación de las 15 repúblicas soviéticas en 1991, siga existiendo la OTAN, con lo que se demuestra que más que una organización de defensa, es una organización de ataque. Y también es importante hablar sobre lo que representa la OTAN para países como Colombia, al tildarlos de socios, o países como Israel, que son socios no miembros, y que uno podría traducir eso como patios traseros, pero con el eufemismo de socios. Aquí ya tienen bases militares, está imperando todavía las secuelas del Plan Colombia del año 2000, y sumado a eso, vemos que el nuevo gobierno de Petro le toca soportar eso porque ya está firmado a Colombia como socio mayor de la OTAN. Y lo otro que también vale la pena recordar, con lo que decía Pablo, de esos nuevos delitos que se inventan, es el tema de Julian Assange, que dicen que es un terrorista informático. Entonces, ya son guerras de cuarta y quinta generación, en donde etiquetan a las personas, ya no necesitan poner bombas ni armas químicas, ya con noticias falsas y con calumnias pueden gobernar y seguir expandiendo su imperialismo. Una aportación mayor de George Bush a la historia negra de la humanidad es la Segunda Guerra del Golfo, en la que se invadió el país con las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo, una decisión ilegal tomada por Estados Unidos, Inglaterra y España, al margen de las Naciones Unidas, y en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad internacional y de los ciudadanos de sus propios países. La excusa era la existencia de unas armas de destrucción masiva que jamás se encontraron. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Los vendedores de armas nos quieren hacer creer que invertir en armas es invertir en paz, en libertad, en seguridad, que la guerra es la paz. Imagínense esa barbaridad. O sea, eso es lo que hizo el uribismo durante 20 años, ¿no? Necesitamos la mano fuerte. Fíjense, por ejemplo, la hipocresía de Europa, que por una parte compra el gas a Rusia, pero le da armas a Ucrania, ¿no? España es el 7º vendedor de armas del mundo, que es una cosa absurda. Se han comprado 20 aviones Eurofighter por 2.000 millones de euros el año pasado. Quieren que el presupuesto se amplíe hasta los 20.000 millones de euros al año en gasto militar. España, que es un país en el que más del 80% de la gente es manifiestamente pacifista. Hoy nuestra seguridad está amenazada por el régimen de Putin y, por tanto, apoyar a Ucrania con decisión es la única forma de asegurar que la Europa y el mundo, yo diría, que hemos construido, tengan un futuro cierto. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática. Y el presidente es un presidente del Partido Socialista Español, partido que llegó al poder gracias a que estaba en contra de la OTAN. Eso es lo que pasa con las democracias, que al final nos secuestran el consentimiento, nos secuestran las democracias, todos estos lobbies, todas estas puertas giratorias
que hacen que todos estos vendedores de armas tengan acceso y financien las campañas de los congresistas en Estados Unidos, en Europa y en muchos países, pues al final hacen las leyes y legislan precisamente pues para que haya guerras, para que haya instituciones como la OTAN. Para mí la OTAN es la banda armada más grande que ha existido en la historia de la humanidad, la más potente. Tiene muchas veces la posibilidad de destruir no este planeta, sino muchos planetas como este. En este momento tenemos una situación que es prácticamente una tercera guerra mundial, en la que la gente sigue diciendo, en los mismos países que pueden ser víctimas de una guerra mundial, siguen diciendo y siguen creyendo en la OTAN. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, que son la otra guerra mundial que tenemos, han ganado esa batalla, y dentro del imaginario colectivo está la necesidad de un ejército que nos proteja a todos, ¿no? Entonces, esa venta de armas, que es el negocio que hay detrás, es el que nos ha llevado a que cambien en nuestro imaginario el concepto y de que la gente realmente piense que sea necesario estar armados hasta los dientes para estar seguros. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es muy triste porque estos medios tratan de mostrarlo de Estados Unidos como misiones humanitarias. Por ejemplo, ese medio alemán DW, cuando Estados Unidos invadió a Irak, ahí no decía lo mismo que dice ahora de Rusia con Ucrania, sino que decía que Estados Unidos fue a una misión humanitaria. Las pocas críticas venían de canales independientes de Internet, de activistas sociales y de medios extranjeros. Prácticamente nadie hablaba de intereses económicos tras la industria de la guerra, ni de la larga historia norteamericana de violación de derechos humanos en otros países. 5 años después, el soldado norteamericano Chelsea Manning filtró millones de archivos secretos del Departamento de Estado sobre las guerras de Irak y Afganistán a través de Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro que denuncia ilegalidades en todo el mundo y cuya base de datos acumula más de 1 millón de documentos de la política exterior de Estados Unidos, incluyendo vídeos militares en los que la opinión internacional pudo ver cómo los drones pagados con los impuestos de los norteamericanos y enviados por el Premio Nobel de la Paz Barack Obama servían para matar a civiles inocentes, mientras sus asesinos se felicitan como si se tratase de un videojuego. Y allá murieron 1 millón de personas, no encontraron las armas de destrucción masiva que estaban buscando y siguieron llamando eso una misión humanitaria. Así como los medios rusos llaman la operación en el Donbass como una operación militar especial, Estados Unidos también se muestra como un salvador del mundo, como un policía demócrata del mundo que puede invadir más de 60 veces y nada le pasa. Así que Colombia ahí solo le queda tratar de soportar, porque Gustavo Petro no se puede medir de tú a tú con ese imperio de la OTAN, porque cada vez es más fuerte. Son 30 miembros, podrían llegar a ser 32, más los socios. Son casi 50 países, pero muy poderosos. Y también está el BRICS, que el BRICS es lo que queda de la Unión Soviética, que son las siglas que significan Brasil, Rusia, la India, está también China, Sudáfrica y Argentina con ganas de unirse. Entonces, ni la OTAN ni el BRICS, y hay que recordar que la Unión Soviética eran aproximadamente 300 millones de habitantes y que la mitad de los habitantes, más o menos 150 millones, eran rusos. Entonces, la mitad de la Unión Soviética era Rusia
Así que a Rusia tampoco le quedaría difícil conseguirse 14 repúblicas satélites y fundar una nueva Unión Soviética. Si lo miramos solamente desde el punto de vista de población y de armamento. Entonces, yo soy un escenario muy preocupante y esperemos que esta nueva Guerra Fría, porque es una nueva Guerra Fría, no nos traiga consecuencias nefastas y que no nos vayan a poner a pelear, por ejemplo, con Venezuela, cuando Gustavo Petro y Nicolás Maduro tienen la intención de normalizar relaciones políticas, comerciales y diplomáticas. Pero yo te digo una cosa, detrás de todo esto hay una gran cobardía, porque todos estos miserables que legislan para que sus gobiernos se gasten millonadas en armas, no mandan a sus hijos a la guerra. Estos tipos no van a empuñar un arma ni van a estar en un frente de batalla. Estos tipos están pues en sus mansiones, en sus pedazos de oficinas, en sus aviones privados, en sus yates, legislando para un mundo en el que se matan los pobres contra los pobres, ¿no? Como es lo que ha pasado en Colombia. Si tú ves los muertos en Colombia, ¿cuándo has visto tú que aparezcan allí pues los hijos de ministros o de presidentes, ¿no? Yo quisiera invitar a toda esta gente que está legislando a favor de las armas, a todos estos hijos de los grandes ejecutivos de las corporaciones, que vayan y empuñen las armas, que vayan a los frentes de batalla, que nos demuestren cómo es que se hace la guerra. يعني هو يموت بس موزع Everything that American troops have done in Iraq, all the fighting, all the dying, the bleeding, and the building, and the training, and the partnering, all of it has led to this moment of success. Y la doble moral va mucho más allá en estos vendedores de armas, porque dicen, no, yo vendo las armas, yo lo que hagan con ellas no es responsabilidad mía. Y esa es la actitud española. Uno de los principales, repito, España es el 7º vendedor de armas del mundo, hay grandes industrias aquí, y esas armas van a diferentes países. Uno de los países a los que más vende armas, España, es Arabia Saudí. Y con esas armas se está llevando a cabo el genocidio en Yemen, que es uno de los genocidios más miserables que hay del siglo XX y XXI. Entonces yo creo que con este panorama de cobardes, multimillonarios, inventándose guerras frías o calientes, para poder seguir vendiendo armas y privilegios, estamos ante una panda de psicópatas que está manejando el planeta. Y Wilmer, yo creo que tenemos de aquí en adelante una labor pedagógica grande, contar esa historia real. Hoy hemos hablado de Simón Bolívar con realidad. El pueblo pastuso sabe de qué estamos hablando. Espero que el resto de Colombia también sepa de qué estamos hablando. Dejemos de romantizar todos estos símbolos patrios. Analicemos nuestros símbolos patrios. Tal vez deberíamos cambiar nuestros símbolos patrios. Tal vez deberíamos cambiar nuestra versión de la historia, reescribir esos libros de historia. Ahora que empezamos con un nuevo gobierno, con nuevos encargados frente a los centros de memoria histórica, a los ministerios de educación y de cultura, yo creo que es la oportunidad, hermano, de que gente como tú nos cuente realmente lo que ha pasado. Así es, Pablo. Y hablando de recomendaciones, para que busquen en YouTube una canción de un grupo de rock and roll de Colombia que se llama Los Speakers. El título lo dice todo. Si la guerra es un buen negocio, invierte a tus hijos. Es decir, no inviertas a los hijos ajenos como ha pasado hasta la fecha. Y claro, Pablo, tenemos una tarea pedagógica. Los speakers de rock and roll colombiano de la época de los Beatles. Pablo, tenemos una labor histórica, pedagógica. Por ejemplo, estuvimos dando una clase gratis de historia de Colombia de los billetes en la Plaza Bolívar, previo a la posesión de Petro. Y hoy vamos a estar allá en el Parque Aranjuez, aquí en Medellín, a las 7 de la noche, dando una clase gratis también de la falsa independencia. Así que vamos a estar por ahí nómadas, regándonos, vamos a estar haciendo pedagogía y también buscando canales aliados para seguir, como decimos siempre, buscando una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Acuérdese que en la masacre de los Sastres, que en la masacre de Pasto de Simón Bolívar y que en la masacre de las bananeras no había redes sociales, pero ahora hay redes sociales. Todos ustedes son reporteros
sigamos adelante. Veeduría ciudadana, gobierne quien gobierne, porque el poder hay que vigilarlo. Muchísimas gracias, Wilmer. Un abrazo y hasta siempre. I pledge you that we shall neither commit nor provoke aggression, that we shall neither flee nor invoke the threat of force, that we shall never negotiate out of fear, and we shall never fear to negotiate. And that is the most important topic on earth, peace. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war, not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Y 200 como país han dibujado a lo largo del territorio colombiano la anatomía de nuestra violencia, la geografía del despojo. La madre de nuestro conflicto es la injusticia y el padre la impunidad. Por eso los despojadores se oponen a los acuerdos de paz, para no ser juzgados, para conservar lo que han robado,